Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Voy a dar ahí unos minutitos, ¿verdad? Que hay solamente dos integrantes. Bueno, la mayoría estuvo de acuerdo y dijeron que sí podían, pero igual la clase queda grabada en caso de que alguno o, bueno, a última hora decidieran salir o qué sé yo, queda grabada. Es un repaso, ¿verdad? Este, para que puedan verla, ¿verdad? Entonces, no hay problema, igual se da.
Bueno, chicos, voy a compartir la pantalla, ¿verdad? La semana pasada habíamos quedado en géneros literarios. Eh, yo lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta que hay muy poquitos, ¿verdad? Entonces, igual la voy a dar para poder, porque dentro de lo que yo envié, ¿verdad? Los ítems de algunos exámenes, capturas de pantalla, pues viene este tema. Igual lo retomo un poquito la próxima semana que ya se integren más personas. Igual como queda grabado, entonces temprano me preguntaron que si igual quedaba grabado, entonces igual les va a servir. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Ok. Estamos viendo todos la pantalla y me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Ujú. Sí, Entonces dice que los géneros literarios son clasificaciones con el fin de distinguir o diferenciar características de un texto de otro, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar? Cuando es lírica, que se refiere completamente a lo que es poema, cuando es drama, que se refiere más a la parte de teatro, diálogos, escenario y demás, cuando es novela, que es narración, cuando es cuento, que es narración, cuando es ensayo, que es algo más de la persona, más espontáneo, más de exposición y demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificar eso? A ustedes les va a llegar posiblemente algunas preguntitas acerca de este tema. Entonces, ¿cómo lo van a identificar? Vamos a verlo, ¿verdad? Dice que en el caso de la lírica, dice que se escribe en verso. ¿Quién sabe qué es un verso? como decir algo que rime, Volveme a repetir. palabras que tengan como una rima, ¿no? Ajá, como una rima, que tiene rima. Y de hecho, el verso no es en el renglón de un extremo a otro, sino más que todo se centra y es un rengloncito chiquitito, ¿verdad? Eso es un verso. Al tener dos, tres, cuatro rengloncitos chiquititos centrados, ¿verdad? Por ejemplo, como esto que tengo yo acá, que dice escrito en verso, ya eso sería un verso, ¿verdad? Ustedes ven que el escrito no es como el de arriba, que dice los géneros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es de un margen a otro, ¿no? Es más chiquitito. Al tener dos, tres, cuatro versos de eso, hacemos una estrofa. Y como dice el compañero, tiene rima y tiene musicalidad, ¿verdad? ¿Qué es una rima? Bueno, cuando hay una palabra, termina una palabra que tiene parecida con consonantes y vocales para que suene, tenga un sonido parecido, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, ay, mira, me salió verso sin esfuerzo, ¿verdad? Entonces dice, es subjetiva. Qué quiere decir que sea subjetiva, compañeros? ¿Qué quiere decir? Que sea subjetiva. ¿Quién sabe qué quiere decir esa palabra? profe, es que no sé si es como de que se puede hablar pues, de cualquier tema o es a lo que como uno lo interprete, ¿no? Ajá. Más bien, cuando uno dice que es subjetivo, es que está siendo muy subjetivo, o sea, que no estoy siendo específica, ¿verdad? Que estoy siendo como me estoy yendo como muy por encima y eh, no me centro en algo más real o más específico, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Uno dice, está siendo muy subjetiva, entonces estoy dando tal vez un criterio muy por encima o muy en general.
¿verdad? Estoy dando por ejemplo, no sé, me voy, sí, es algo así, ¿verdad? A un tema específico y lo estoy haciendo de una manera muy en general. Entonces, uno dice, es que está siendo muy subjetiva, muy en general, ¿verdad? Hay que ser más objetiva. ¿Qué es objetiva? Es como lo contrario, ¿verdad? Ahora sí, está siendo más objetiva, más centrada en el tema, está poniendo los pies sobre la tierra para dar un criterio más en firme. Eso es. Entonces, este tipo de género literario, la lírica, es subjetivo, es muy en general, no podemos como tomarlo como tan a pecho, ¿verdad? Porque tiene también presencia de figuras literarias y figuras de construcción o lenguaje figurado, por decirlo así, ¿verdad? Cuando uno dice, es que está hablando en lenguaje figurado, o sea, estoy diciendo, te esperé 1000 años, ¿verdad? Y resulta que uno no puede esperar 1000 años, entonces eso es un lenguaje figurado. Es que las flores cantan, estoy tan feliz que veo las flores cantar, entonces eso es un lenguaje también figurado, entonces por eso también se dice que es subjetiva, porque es algo que no lo podemos tomar como tan a pecho, ¿verdad? Dice que tiene musicalidad, que era lo que decía el compañero anteriormente, que se logra a través del ritmo, la rítmica, la métrica y la rima, ¿verdad? Como decía anteriormente, presencia de figuras literarias y de construcción. Ya alguno sabe qué es esto de figuras literarias y de construcción. No recuerdo, profe, la ¿No verdad. recordás? Ok, ese tema lo vamos a ver la próxima semana, que son figuras literarias. Son figuras que están específicamente en lo que es la poesía para adornar, embellecer. Cuando uno habla en sentido figurado, ¿verdad? Cuando uno dice las flores cantan, el cielo baila, ¿verdad? Son figuras literarias y de construcción. Lo que pasa es que se tienen una clasificación, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero por el momento vamos a ver solamente que la lírica, que es la poesía, tiene este tipo de características. Entonces, ¿cuáles eran las características? Está escrito en verso, ¿verdad? Que ya vimos que cómo era un verso. ¿Sí me entendieron que era un verso? Sí, Sí, ok. Es subjetiva. Un hablante básico expresa sus más profundos sentimientos, está llena de sentimientos. Es breve, muy importante, ¿verdad? No es extensa, sino más bien la poesía. En muchos de los casos es breve, tiene musicalidad que se logra a través del ritmo, la métrica y la rima, y presencia de figuras literarias o de construcción em, un lenguaje figurado, ¿verdad? Para embellecer esa poesía. ¿Verdad? Ustedes, por ejemplo, han escuchado la música, pero la música como más de antes, bueno, no soy tan viejita, pero sí, eh, cuando estaba chiquitita sí se escuchaba mucha música que tenía realmente poesía. Entonces yo no sé qué edad tienen ustedes, pero si hay alguno ahí como entre 35, 40 años, tal vez sí me comprende, ¿verdad? Que antes la música era realmente verso, ¿verdad? Tenía realmente estas características, era subjetiva, estaba llena de sentimientos, tenía musicalidad, y tenía muchas figuras literarias, ¿verdad? Ahora es más repetitiva, ¿verdad? Más movimiento y demás, pero bueno, ¿verdad? Como para darles un ejemplo. Ok, ¿estamos bien con eso? ¿Sí o no? sí, Sí, ok. Si van teniendo alguna duda, simplemente ustedes levantan la manita o simplemente interrumpen, ¿verdad? Ok, dice, el drama. Los personajes están representados por actores. Es, la obra se presenta en un escenario. ¿A qué les suena a ustedes eso? Cuando uno va a un teatro, ¿verdad? Se necesita escenografía, muebles, luces, vestuario, maquillaje, etc. Las acciones se presentan ante un público, no hay narrador. ¿Por qué? Porque abunda el diálogo. Quienes hablan son los personajes, ¿verdad?
Tiene acotaciones, indicaciones de los gestos y movimientos de los actores. Las acotaciones van en cursiva y entre paréntesis. Cuando se les da el guión, hay algunas acotaciones o recomendaciones, ¿verdad? Extra, entre paréntesis, en cursiva, y eso es para que los actores sepan algún movimiento, ¿verdad? Se entra, se sale, ¿verdad? Y les da para darle más vida a ese drama, ¿verdad? Entonces, este drama es como cuando uno va al teatro, ¿verdad? Y ve actores representando una obra y representando los personajes, ¿verdad? Entonces, por eso es que se necesita escenografía, todo este tipo de vestuario, luces y demás, ¿verdad? Y también se necesita un público, ¿verdad? Para que pueda ser los espectadores, ¿verdad? De eso que está sucediendo. Vamos con el cuento. El cuento es una narración breve, argumento sencillo, acción reducida. Sintetiza ambientes y personajes en un momento. El cuento tiene un conflicto solamente y se centra en ese ambiente, ¿verdad? Por lo tanto, gira en torno a un hecho altamente simbólico, como solamente como un solo conflicto, entonces gira y todos sus personajes giran en torno a ese único conflicto. Título simbólico, ¿verdad? A veces nosotros vemos los cuentos que a uno le contaban, ¿verdad? Y el título es simbólico, Los Tres Cerditos, La Caperucita Roja, etcétera, etcétera. Es un título simbólico que llame la atención. Se percibe intensidad y tensión. El final es sorpresivo, ¿verdad? Puede ser un final feliz o triste, pero es sorpresivo. Pocos personajes, produce un solo efecto en el lector. ¿Por qué produce un solo efecto en el lector? Porque al ser un argumento sencillo y corto, breve, ¿verdad? Una acción reducida, entonces va a producir un único efecto en el lector, ¿verdad? Ahora, también la novela, a diferencia del cuento, es más extensa. Como es más extensa, tiene en muchas ocasiones es ficticia, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir ficticia? Que es de la fantasía. Sin embargo, ¿verdad? A veces también es tomada la vida real, pero en muchas ocasiones es ficticia. Su trama es más compleja. ¿Por qué? Por ser más extensa, entonces tiene una trama muchísimo más compleja. Tiene muchos ambientes, por lo tanto, muchos personajes. ¿Qué quiere decir que tiene muchos ambientes? Que tiene un conflicto acá con unos personajes, tiene otro conflicto acá, ¿verdad? Tiene otro conflicto acá, entonces por eso es más extensa y por eso requiere de más personajes. A pesar de ser más extensa, debe tener armonía en sus componentes, como los personajes, la acción, el ambiente, la época, el espacio y el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que es extensa, no es que hay un conflicto por aquí y otro que nada que ver por allá y otro que nada, no, tiene una armonía, ¿verdad? Inclusive en el mismo tiempo, si tenemos una novela de época, pues todos los conflictos va a tener, ¿verdad? Un mismo tiempo, va a tener un espacio, ¿verdad? Va a tener una misma época. Ujú. Es narrativa característica que comparte con el cuento. Recordemos que tanto la novela como el cuento son narrativos, ¿verdad? Son textos narrativos. Y pese a su carácter ficticio, existen novelas basadas en hechos de la vida real, ¿verdad? Entonces también es importante que se sepa eso. Dice que la epopeya, narrativa extensa, historicidad, intervención de los dioses, uso del diálogo, evocación a los musos para que inspiren al poeta, ¿verdad? Esa sería la epopeya. La epopeya sale poco, sale más características, se pregunta más de características de novela o de cuento, ¿verdad? El ensayo tiene intención literaria, es un escrito bien redactado, es expositivo, se expone un problema cualquiera desde un punto de vista personal. El ensayo, yo puedo tomar un tema,
y puedo decirles a ustedes, me van a redactar un ensayo en lo que es, en lo que es el sistema formal. Sí se da mucho que los profesores de español este, les pidan a los estudiantes que vayan aprendiendo a redactar ensayos. ¿Por qué? Porque a veces, y yo lo veo, ¿verdad? A veces yo le pido a los chicos de quinto y sexto hacer redacción y les cuesta un montón. Y a veces vienen y me traen 3 renglones, profesora, sí. No, tenés que tener más, más, más. ¿Por qué? Porque a veces las personas con 2, 3 renglones se nos acabaron las ideas. Entonces a veces uno necesita crear en el estudiante, hacerlo más creativo en cuanto a la escritura, las expresiones escritas, ¿verdad? Em, yo puedo tomar un tema y decirles de la actualidad, no sé, vamos a hacer un ensayo con el tema el gobierno actual, ¿verdad? Entonces, chicos, los que están conectados, cada uno me puede hacer un examen, perdón, un ensayo con el mismo tema, sin embargo, cada uno va a tener un punto de vista diferente y es válido en el ensayo. Por supuesto, el ensayo no va a ser de lo que a mí se me vino en mente, no. Yo tengo que tener argumentos y tengo que hacer una investigación, tengo que meterme a páginas, tengo que meterme a casas presidenciales, de escuchar el plan de gobierno del gobierno, perdón, plan de trabajo de gobierno, etcétera, ¿verdad? No puedo hacer un ensayo ahí nada más a lo que yo piense, no, porque tampoco es así, ¿verdad? Pero sí es expositivo. ¿Qué quiere decir expositivo? Que yo les digo, me van a hacer un ensayo y luego me lo van a exponer. Entonces, por ejemplo, Cindy me va a exponer lo que ella puso. ¿Qué es exponer? O sea, me va a explicar por qué las ideas, de dónde cogiste la información, etcétera, etcétera. Eso quiere decir, ¿verdad? Y es el punto de vista personal. Y el punto de vista personal de Cindy puede ser que no sea el mismo punto de vista personal del otro compañero, ¿verdad? Entonces, es por eso. Dice, lo que se escribe no tiene que demostrarse, es lo que piensa o siente el autor y los autores es cada uno de ustedes, ¿verdad? Trata acerca de un problema de nuestro tiempo, sociales, científicos, sociológicos, políticos, ¿verdad? Cualquiera de esos temas eh, lo, lo, eh, puedo tomarlo, ¿verdad? Científico, puede ser eh, las pandemias, por ejemplo, sociales, no sé, la economía, etcétera, ¿verdad? Tiene discreciones. El autor se va por un tema y luego vuelve al principal. No es un producto inventado completamente por el autor, es a propósito de algo o de alguien. O sea, que yo no voy a inventar lo que yo voy a escribir. O sea, tiene que ser sustentado. Yo tengo que basarme en algunas informaciones que yo sé, que yo crea que son reales, ¿verdad? Porque a veces uno se va al Facebook y muchas páginas y cosas que no son ciertas, ¿verdad? Entonces tengo que irme a páginas, ya sea digitales o en físico, libros, y también tengo que anotar quién escribió eso, ¿verdad? ¿De dónde cogí eso? Ok, carácter inacabado, se da por un tema, no se da de, perdón, carácter inacabado, no se da un tema por agotado. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ahorita nosotros podemos hacer un ensayo con el tema del gobierno actual y dentro de 4 años puedo volver a tomar el mismo tema, gobierno actual, cuando ya el gobierno está finalizando y puede ser totalmente un, diferente a lo que ustedes me van a poner. ¿Por qué? Porque ya el gobierno ya está terminando, entonces ya hemos visto qué ha pasado y qué no va a pasar, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se da perdón, por agotado. Igual con el tema del COVID, por ejemplo, o de las pandemias, ustedes pueden hacer un ensayo de lo que ustedes vivieron. Y puede ser que yo pida dentro de, bueno, dentro de 35 años otro ensayo del mismo tema y ya la tecnología y todo avanzado y puede ser que haya una población pues que no vivió tanto esta problemática, ¿verdad? Tal vez estaban bebés, no se dieron cuenta y demás, entonces es otro punto de vista, ¿verdad? Y aún sigue siendo el mismo tema y no se da
por agotado, ¿verdad? Aquí está, siempre se me olvida, ya lo quité para que no interrumpa. Tienen contenido ideológico, es trascendental, busca ir más allá del tiempo y del espacio, lo que yo les decía, ¿verdad? Puede ser en cualquier contexto y en cualquier época un mismo tema. Es crítico, resulta que si yo voy a hacer un tema político, ¿verdad? Yo puedo hacer mi crítica, pero crítica sustentada, como les decía anteriormente. Y como en nuestro país tenemos libertad de expresión, no, a mí no me va a pasar nada porque yo haga una crítica negativa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se puede hacer. Es didáctico, procura estimular el desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, chicos, esos serían las características de lo que son géneros literarios, ¿verdad? ¿Preguntas? Ok, chicos, entonces voy a pasar al siguiente documento, ¿verdad? ¿No tienen dudas entonces? Abro. No. Ok, voy a cerrarlo. Esto es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es solamente tratar de, ¿cómo se llama? De repasarlo un poquito para que a la hora de que nos vayan a preguntar, ¿verdad? Sepamos cuál es la característica ¿verdad? De cada uno de ellos, ¿verdad? Para poderlo identificar. Bueno, aquí en este documento que yo les envié, bueno, es una captura de pantalla más que todo de lo que de lo último que hemos estado viendo, como son los tipos de narradores, el registro de habla, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Para ver los espacios, ¿verdad? Que vimos la semana pasada y demás, ¿verdad? Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar para hacer un repaso, un repasito de los temas que hemos ido viendo, ¿verdad? Dice, lean las siguientes proposiciones. Si ustedes no han hecho el documento, ¿o sí? ¿no? No, muy bien. No. Ajá. Podían hacerlo o de todas maneras lo vamos a resolver acá, ¿verdad? Como para ustedes ver cómo estaban, pero no hay problema, ¿verdad? Dice, vamos a ver el primer tema que fue el que vimos, ¿verdad? Dice, lea las siguientes preposiciones. Si hago y presento mis tareas, apruebo esta materia. No hice ni presenté mis tareas. Por consiguiente, aprobaré esta materia. ¿Qué creen ustedes que es este argumento? Es muy importante ver cuál es la pregunta que se nos está haciendo. Dice, según el criterio de validez lógica, ¿qué tipo de razonamiento se presenta? ¿Creen que esta primera es válida o inválida? Válida. Válido. Inválido. ¿Por qué? Porque ahí está como afirmando que tiene que hacer dos cosas y Y no, ¿verdad? no. Ajá. Ajá, muy bien. Dice, los días de invierno me pone melancólico. Hoy es un día de invierno, por tanto, hoy estoy melancólico. ¿Esa sería? Válido.
válida, ¿verdad? Vean que arriba dice, si hago y presento mis tareas, apruebo esta materia, pero no las presentó. Por consiguiente, aprobaré la materia. Pues no, ¿verdad? Porque tenía que hacer las materias. En el caso de la 2, dice, los días de invierno me ponen melancólico, o es un día de invierno, entonces por lo tanto está melancólico, ¿verdad? Entonces sería válido e inválido, válido, ¿verdad? Opción B. Vamos a ver la que sigue. Dice, considere los siguientes argumentos. Todas las frutas cítricas contienen vitamina C. La piña es una fruta cítrica, por lo tanto la piña contiene vitamina C. ¿Qué sería esa? Válida. Válida. Ajá. Todas las aves tienen pico. La paloma tiene un pico. Por consiguiente, la paloma es un símbolo nacional. Perdón, un símbolo de paz. Válido. Inválido, ¿verdad? Porque el que tenga pico no quiere decir que sea un símbolo de paz. Ese no es, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Dice, considere las siguientes preposiciones. María todos los sábados tiene clases de inglés. Hoy es sábado, por lo tanto, hoy María tiene clase de inglés. Ok, vamos a escuchar la respuesta. Perdón, la pregunta. ¿Cuál es el orden de las preposiciones anteriores según la estructura del razonamiento lógico? Conclusión, premisa, 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 conclusión, premisa, 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 conclusión, conclusión, premisa, conclusión. Para mí sería la C, creo. Premisa, premisa, conclusión. Excelente. Vean, recuerden que la premisa es la que nos está dando un argumento, ¿verdad? Igual en el caso 1, María todos los sábados tiene clases de inglés. Hoy es sábado. Y recuerden que la conclusión se inicia por tanto, por consiguiente, en conclusión, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que nos indica, ¿verdad? Que esa es lo que está concluyendo de las dos premisas anteriores. Entonces sería, excelente el compañero, premisa, premisa, conclusión. Vamos a ver. Dice, considera los siguientes argumentos. Pedro vendrá a la fiesta o María vendrá a la fiesta. Pedro no vendrá a la fiesta, entonces María vendrá a la fiesta. ¿Cuál sería esa? Válida. ¿Válida o inválida? Válida. Válida. Ok. Dice, este líquido es un ácido o una base. Si fuera un ácido, volvería rojo el papel tornasol. Pero no ha vuelto rojo el papel tornasol. Así que este líquido es una base. Válido. Válida también. Válida. Ok. Ok, en el caso de la 1, si ustedes escuchan, dice, Pedro vendrá a la fiesta o María vendrá a la fiesta. Pedro no vendrá a la fiesta, entonces María vendrá a la fiesta. ¿Creen ustedes que es válida? Yo digo que es inválida. Es inválida, exacto. Porque Pedro vendrá. Ajá. Y ese O no la condiciona. Ajá. La fiesta o María vendrá a la fiesta, entonces Ajá. no la condiciona. Ajá. Pedro vendrá a la fiesta o María vendrá a la fiesta. Pedro no vendrá a la fiesta, entonces María vendrá a la fiesta. En la premisa no dice que si Pedro viene a la fiesta, entonces María viene, ¿verdad? Solamente Pedro vendrá a la fiesta o María vendrá a la fiesta. No me queda clara, profe, porque Ajá, ya te entiendo. Ya te entiendo qué es lo que me querés decir. Que esa O lo está condicionando, ¿verdad? sí, Si Pedro viene a la fiesta, o María viene a la fiesta. Pedro no viene, sí, es válido. Entonces María vendrá a la fiesta. Sí, sería, vamos a ver la otra.
Este líquido es un ácido o una base. Es lo mismo, ahí las está condicionando. Si fuera un ácido, volvería rojo el papel tornasol, pero no ha vuelto rojo el papel tornasol, así que este líquido es una base. Entonces también es válida, ¿verdad? Entonces sería la opción A. Dice, los argumentos anteriores presentan respectivamente una estructura lógica, ¿sí? Serían las dos, opción A, porque esa O la está condicionando, como dice la compañera. Ujú. O por Vamos lo a- menos es apelable, profe. o por lo menos es apelable, exactamente, porque esa O es la que tiende a confundir, ¿verdad? Pero tiene razón usted, porque dice Pedro vendrá a la fiesta o María vendrá a la fiesta. O sea, si no viene uno, viene el otro. Entonces, Pedro no vendrá a la fiesta, entonces María viene, ¿verdad? Sí, Ok. Este líquido es un ácido o una base. Si fuera un ácido, volvería rojo el papel, tornasol, pero no ha vuelto rojo el papel tornasol, así que este líquido es una base, ¿verdad? Ok, entonces, válido y válido. Vamos a ver. En el siguiente ya es comprensión de lectura. Acá es donde yo siempre les digo, ¿verdad? Que tienen que tener muy buena comprensión de lectura porque más que todo es esto. Vean que acá es el tema según el contenido del fragmento anterior, cuál opción presenta el núcleo de sentido, o sea, la idea principal. Lo que nos está pidiendo acá es definitivamente la idea principal. Dice, la existencia del hombre que ocurre de manera espontánea está atada a la suma de las acciones y decisiones que a lo largo de su vida irán determinando su existencia, por lo cual se dice que el hombre es responsable del sentido de su vida. Así, el hombre, pues, es libre de actuar y definirse constantemente, pues esto es inherente a su condición humana, pero está obligado a elegir permanentemente dentro de esta libertad. profe, para mí es la D. La libertad de los individuos implica la toma constante de decisiones. Excelente, ¿verdad? Porque dice a las otras, em, las decisiones de los individuos no determinan su carácter. El ser humano se origina sin la intervención de estímulos externos. La naturaleza libre del ser humano lo excluye de responsabilidades, ¿verdad? Según el contenido del fragmento anterior, ¿cuál opción presenta el núcleo de sentido? El núcleo de sentido, ¿verdad? Lo que encierra toda la idea sería la libertad de los individuos, implica la toma constantes de decisiones, ¿verdad? Entonces, ese es el tema central, ¿verdad? Si pudimos ver, de eso es lo que está hablando en todo el texto. Acá, en la que viene, lo que nos está preguntando es la causa de este tema. Entonces, eso es lo que tenemos que poner mucha atención.